Buenos días, maestro. Buenos días, Ámbar. ¿Qué tal, jóvenes? Y la primera pregunta es, ¿cómo inició en el ámbito artístico? Ya. Mira, yo conocí un grupo de pintores que son los integrantes y el maestro fundador de la escuela del Cerro del Carmen, Max Arabia Wall, que era el maestro Max Arabia, cuando tenía 9 años. Tenía un compañero en la escuela que su papá era maestro de ahí, era un pintor muy reconocido, de nombre Mercedes Chacón. Y la escuela del Cerrito del Carmen era frecuentada por todos, el Guillermo, Alejandro Urrutia, Silvana de León, etc. Así que había una cantidad grande y de alguna manera creo que tenía alguna facilidad para el dibujo y la pintura, entonces pues como que me recibieron muy bien, rápido, fui muy bien aceptado y me hice amigo de todos desde infante. Así fue como ocurrió, fue una cuestión como predestinada, digamos, ¿verdad? Muy fácil, fui amigo de todos, desde Juan Antonio Franco hasta, pues, cuestión de suerte, ¿verdad? Y de alguna manera crecí ahí en ese medio. A los 12 años yo ya tenía la responsabilidad de sufragar mis propios gastos y entonces la capacidad que tenía de pintar pues me permitió de alguna manera empezar a abrir el mercado y conocer al resto de la comunidad artística. ¿Y cuál es su formación académica como artista? Profesionalmente yo creo que la formación académica responde más a la necesidad del individuo, porque como hace un rato o como la vez anterior que ustedes estuvieron acá, que yo les platicaba, yo siento que en la escuela, como es el caso de la escuela superior o la escuela de arte de la UP o de las universidades, solamente te dan la introducción a ciertos temas. Entonces es como responsabilidad del individuo medir su capacidad, su talento, tanto en cuestiones realistas como cuestiones intelectuales, cuestiones técnicas. Experimentar es más una responsabilidad propia del individuo para saber hasta qué punto satisface sus necesidades, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, profesionalmente como título académico no poseo. El maestro Max Arabia a mí me consiguió el examen para entrar a la Escuela de Artes Plásticas, un examen con beca que obtuve con mucha facilidad, pero no me quedé. En su momento me parecía, o sea que cursé un año, pero me parecía como muy lento, yo creo que por eso te digo que responde más a la necesidad individual, ¿verdad? Y de hecho yo creería que es muy importante tener claro que esa no se satisfaga completamente nunca. La otra pregunta es, ¿a partir de cuándo considera que construyó su discurso artístico más sólido? Ajá, fíjate que yo residí en Estados Unidos en el año 89 y siento que la nostalgia por la familia y por el país propio, por las costumbres y las amistades que ya tenía como muy bien cimentadas, me permitieron encontrar los primeros elementos gráficos. Y entonces a partir de ahí empecé a generar un cúmulo de imágenes que para mí ya tenían sentido, que eran como unos hombrecitos vestidos de típico, como sembrando o en campos incendiados, como había mucho del tema de la guerra interna, que sería falso decir que a nosotros en la ciudad nos afectó tanto como en el interior, pues, ¿verdad? Pero de alguna manera pues también vives con el bombardeo de la información. Entonces, ¿para qué época? Yo tendría 18 años. Creo yo que a partir de los 18 para ahora, permanentemente, como he vivido tantas cosas, por ejemplo, me casé muy joven, fui padre muy joven, y esa experiencia también me hace pensar en la familia. Yo fui
en su momento despojado de mi familia a los 12 años, entonces el tema de la familia para mí es muy importante. De hecho, no creo que solo para mí, sino socialmente es lo más importante que tenemos. Entonces yo creo que para conformar tu lenguaje básicamente necesitas una cantidad de pretextos y de resultados, porque debe haber una búsqueda para encontrar y conformar ese alfabeto, digamos, ¿verdad? Entonces sí, más o menos por ahí, de ahí para acá. Hemos notado que tiene muchos elementos como de realismo mágico, ¿verdad? Es como real. Sí, fíjate que yo creo, hay una influencia grande tanto en la literatura latinoamericana como en la pintura, entonces no es cuestión solamente de la lectura ágil de las imágenes, sino también es el reconocimiento de la identidad del individuo, la que de alguna manera sujeta la pintura hasta que ésta tiene una necesidad de una evolución distinta. De momento, yo creo que mi pintura, por ejemplo, oscila entre lo gráfico concreto, la distorsión y lo geométrico abstracto. Y eso, digamos que si hablamos con claridad de la pintura que hacía en el 89, cuando pinté la tragedia social y mucho el retrato de la muerte, pues ha evolucionado, ¿verdad? Entonces yo creo que pues sí es parte del desarrollo, ¿verdad? También tiene elementos religiosos, ¿no? O sea, sí, fíjate que muchas de mis pinturas yo siento que son una receta de buena fortuna. Yo siempre digo que hay, tengo fijaciones con la cuestión matemática, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de la matemática, dentro de la numerología, nosotros podemos colocar cantidades específicas evocando buena fortuna de ciertos elementos que también en otras culturas son importantes mágicamente hablando, para que el entorno de las personas pues sea mejor, ¿verdad? Sea más agradable. Es cuestión también como el control del color. Yo juego un montón yo realmente creo que tengo una pintura que no es solamente gráfica y que no necesariamente dice lo que uno puede percibir. Mira, yo creo que la intención de la pintura no siempre es la que parece, ¿verdad? El hecho de utilizar como pretexto algo concreto para que el espectador se acerque es como el anzuelo, ¿verdad? Pero siempre hay un trasfondo que debe ser, que debe haberlo, ¿verdad? Okay. La otra pregunta es, ¿cuáles son las técnicas que domina al momento de crear sus obras artísticas o sus preferidas? Yo creo que las conozco todas, he pasado por todas. Desde pequeño tuve la fortuna de trabajar el pastel grasoso y la acuarela. Creo que es quizá la que me persigue y que aún tiene un espacio importante dentro de mi expresión plástica. Pero creo que no con el viejo o el clásico concepto de acuarela, sino yo creo que hay una necesidad del irrespeto a la técnica, por lo que quizá prefiero las técnicas mixtas. Si hay una necesidad de resolverlo, al final no importa con qué tipo de material lo haga, sino lo importante es el resultado, ¿verdad? Pero sí, yo las disfruto todas, pinto de alguna manera con todas. Que ha hecho muchas esculturas, o sea, ¿qué materiales usa? Fíjate que con la escultura me pasa parecido. Yo empecé a hacer escultura formalmente hace 17 años y en aquel momento quizá el deseo era como la escultura más sofisticada siempre va a ser el bronce, hacer bronce. Y luego del bronce pasé por el proceso de experimentación hasta que en la actualidad me pasa lo mismo, prefiero las técnicas mixtas. Entonces hay hierro, fibra de vidrio,
¿verdad? Y en su mayoría me gusta policromada como la pintura, porque mi escultura suele tener colores sólidos y un poquito fuertes, ¿verdad? Muy vivos, ¿no? Sí. Como alegres. Yo siento que la evocación a la vida es parte del simbolismo del color dentro de mi obra. Sí. La quinta pregunta es, ¿qué es lo que piensa usted al crear sus obras? Ya lo respondí un poco en la Sí, mira, no tengo un tema específico, pero sin embargo creo que últimamente camino por una metáfora abstracta en la que acostumbro me preocupe la naturaleza del individuo y un tanto su razón, lo que el hombre piensa. Y dentro de lo que el hombre piensa hay una cantidad de cosas, tantas que podemos decir, que pues sí es bastante abstracto al final, ¿verdad? El resultado de una pintura no es como el resultado de una línea textual, ¿verdad? Sino es un poquito más complejo. Yo creo que al final por eso el tema del color tan específico hace que el espectador tenga una lectura bastante clara y de ahí su acercamiento. Y te digo, la verdad, sigue oscilando en el tema del circo cotidiano de la vida y la familia. Claro. ¿El circo cotidiano? El circo cotidiano habla un poco de todos los papeles que representa en su trayecto de existencia el individuo, porque jugamos a hacer muchas cosas y el circo como un tal nos permite ejemplificar de manera poética, por ejemplo, la levedad de la existencia, el equilibrio y el desequilibrio, ¿verdad? La magia en la vida. Hay un poco de función, hay un poco de show en la vida. Yo no sé en realidad, pero sí pienso, por ejemplo, ahora me toca ser el maestro entrevistado, ¿verdad? Entonces hay un papel desempeñado en ese momento. Y si te ves con tus hijos, bueno, en ese momento eres el papá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay una cantidad de papeles que desempeñamos y entonces en ese momento conformamos parte del circo cotidiano. Digo yo. ¿Verdad? ¿Y su proceso creativo cómo? Fíjate que yo intento constantemente resolver algunas de mis obras y proyectos, porque tengo proyectos a largo plazo y algunos a corto. Entonces, yo creo que el inconsciente permanece trabajando y entonces en el momento en que de alguna manera llega, pues te acercas a la técnica decidida y lo ejecutas. Siempre la ejecución va a ser más rápido que la cocina intelectual, porque debe haber una justificación lo suficientemente sólido que respalde la obra. O sea, la idea es lo más difícil. Yo pienso, sí. La idea debe nacer primero. El hombre debe ser capaz de visualizar para poder hacer el trazo. Y la última pregunta es, ¿qué le diría a los jóvenes de ahora en el ámbito artístico? ¿Qué recomendaciones tiene? Yo creo que es muy importante que se documenten mucho, que hagan una revisión histórica, social, para que comprendan de dónde viene la evolución del hombre y sus paralelos, porque todas las expresiones de arte han sido la respuesta a un acontecimiento, a una serie de circunstancias definidas, y en la actualidad nuestra tecnología permite que tengamos como más conciencia global de lo que ocurre. Y debiera de ser clara la responsabilidad de documentarlo, el comunicar para poder generar un cambio y aportar plástica o culturalmente a la evolución de la expresión del hombre. Lo que significa que hay que leer mucho, ¿verdad? Hay que leer mucho, pero hay que leer como con los ojos grandes para tener claro el hilo cronológico del pasado y el presente, ¿verdad?
Eso es una suma y que nos permite ver a dónde vamos, ¿verdad? Y tal vez el hecho de ser muy honestos con ustedes mismos para encontrar una manera propia de decir lo que corresponde, ¿verdad? Y por último, tal vez que lo disfruten mucho y que sean muy felices así. Gracias, maestro. Okay. Y esas son las preguntas. Muchas gracias por tomar. Un gusto, Ámbar. Jóvenes, esta es su casa cuando quieran. Ay, muchas gracias. Qué bonitas cosas. Y eso.